Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, se lo profe. escucha. Pura vida, perfecto. Vamos a entrar a la clase, pero quería antes darles un ejemplillo aquí. Ok, vamos a ver si funciona lo que quiero enseñarles. ¿Están viendo esa pantallilla? Sí, están viendo ahí un video. Esto es solo como último comentario al problemilla que estuvimos resolviendo la clase pasada con unas matrices que proyectaban. Aquí estamos viendo un proyecto de investigación en el que está trabajando Andrés, que es la persona que estamos viendo ahí, haciendo piruetas. Estamos ahí con dos sistemas, con un sistema embebido que tiene pegadas dos cámaras sincronizadas. Eso quiere decir que hay una señal de hardware que le dice a las dos cámaras, tomen una foto exactamente ya. Hay dos redes neuronales profundas que están estimando la pose humana en cada cámara. Y después tenemos el problema de que necesitamos... ¿Qué pasó ahí? Se acabó el video. Tenemos el problema de que tenemos las dos cámaras, cada cámara tiene su sistema de referencia, pero necesitamos pasar las estimaciones del esqueleto humano a un sistema de referencia y obviamente los dos sistemas de referencia, los dos humanos estimados están un poquillo desalineados. Pero entonces nuestra tarea en investigación es ver cómo forzamos a que coincidan todas las estimaciones en un solo sistema de referencia. Entonces ahí es un típico ejemplo donde todos son matrices y espacios de muchas dimensiones. Ahí cada humanillo de esos que están viendo es un vector en un espacio de 3 por 21, de 63 dimensiones. Estamos ahí trabajando prácticamente. O sea, en espacios vectoriales de 63 dimensiones tenemos matrices que transforman todo. Las redes neuronales reciben esos vectores, le hacen loco con esos vectores y bueno. Todo eso es solo como para darles un ejemplillo de que eso se usa por todo lado. Y la materia que estamos viendo en estas clases se usa un montón. Bien, entonces buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar con la lección 15, aunque no va a ser todavía serie generalizada de Fourier. Posiblemente empecemos ya con temillas asociados, sino que nos vamos a concentrar en los problemitas que dejamos pendientes la vez pasada de la clase pasada. Y el primero es uno en el que queremos demostrar un producto interno. Aquí lo interesante es que vean que estamos usando funciones, ya no estamos usando vectores. Y uno dice, pero producto interno, eso estaba definido, el producto punto de esas cosas estaban definidos para vectores, así como los de física. Ya nos vamos a olvidar de eso. Y entender las funciones como, entre comillas, vectores o como elementos de un espacio lineal, tenemos dos caminos. Voy a hacer aquí una página previa. Bien, entonces, hay dos formas de ver o de imaginarse uno las funciones como vectores. Una es muy axiomática, ¿ok? Que es la siguiente. Recuerden que dijimos que un espacio lineal es un conjunto de elementos para los que tienen que estar definidas dos operaciones, ¿sí? Sí, que tienen que tener una suma y tiene que tener un escalamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera forma que estamos viendo es así como la de axiomática. Aquí estamos viendo una combinación de dos funciones. Voy a apagar esta cosa aquí con 0. Ok. Tenemos esta función 1, ¿sí? De hecho, vean que aquí estoy haciendo un a por f de x más b por g de x. Aquí tengo a igual a 1, entonces solo estoy viendo a f de x porque b es igual a 0. Entonces tengo esta función y yo tengo muy bien definido que es escalar una función, ¿cierto? De escalar una función simplemente la multiplico por una constante. Si yo multiplico la función por un medio, y ahora tiene media altura. Si lo multiplico por menos un medio, tiene menos media altura, ¿sí? Si lo multiplico por menos 2, de ahí sale lo que salga. ¿Sí? Entonces, escalándola, simplemente está bien definido. Eso es escalar una función. Cumple todos los axiomas que establece un espacio lineal para la operación de escalamiento. Y por otro lado, bueno, tengo ahí otra función g, que si pongo aquí a b igual a 1, entonces esa función de si viene 0 hasta menos 1, después vale 1, después otra vez vale 0. E igual yo la puedo escalar, ¿sí? Yo puedo sumar las dos funciones, elemento por elemento. ¿Sí? Entonces aquí tengo un a y un b. Esto venía en 0, aquí subí a 1 por la función g. Y después a esa cosa le estoy sumando la otra función
y aquí se me acabó la función g, entonces quedó solo esta colilla de la función f. ¿Sí se explica? ¿Sí se entiende? Y yo puedo escalar y sumar esas dos funciones. O sea, yo estoy haciendo aquí las combinaciones lineales de esas dos. Aquí yo puedo cambiar los coeficientes y cambiar esas dos. Entonces, hasta cierto punto, con esta función f y esta función g, yo estoy engendrando todo un espacio de funciones. ¿Cuáles funciones? De todas las funciones que se pueden expresar como una suma de esas dos cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hasta cierto punto es vacilón porque yo puedo decir, ok, en ese espacio lineal en realidad tengo dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? A y B. A y B son dos coeficientes con los cuales yo puedo expresar todas las funciones que son la combinación lineal de esas dos. Pero por otro lado también se pueden imaginar ustedes si todas esas formas de funciones que estoy haciendo aquí, de si salen de la combinación lineal de esas dos, ya. Pero entonces está definido, o sea, tengo definido quién es la suma de dos funciones y tengo definido quién es el escalamiento de funciones y por tanto tengo un espacio lineal. Y si tengo un espacio lineal, pues puedo definir un producto interno a través del cual defino una norma, a través de la cual defino una distancia, en ese orden. Pero tenemos la otra forma de ver funciones como vectores, que es la que les doy en el curso. Es una forma como generativa, digámoslo así, en el sentido de que vectores los podemos ver como funciones de variable discreta. Por ejemplo, no sé, un vector en 3 dimensiones. Ok, entonces aquí hagamos un vector. Y ese vector entonces tiene aquí, no sé, esta coordenada y esta coordenada. ¿Sí lo ven? Ok, entonces tengo aquí un, digamos, coordenada x1, coordenada x2 y coordenada x3. Sí, entonces este valor ahí proyectado a este eje. Se ve esta altura aquí, es esta misma altura más o menos, sí. Entonces este vector de aquí tendría las coordenadas x1, x2 y x3. ¿Sí? Pero yo puedo representar eso perfectamente como una función, donde aquí tengo cuál es la coordenada y aquí tengo el valor. Entonces, no sé, me dice x1 es este tanto. Entonces, en la coordenada 1 tengo este tanto, en la coordenada 2 tengo este tanto, y en la coordenada 3, digamos que este tanto. ¿Sí se entiende? Entonces, el vector en realidad es este vector, pongámosle así, como vector, como función de y, yo lo puedo representar como una función de y. Y de hecho, pasarnos de aquí a aquí es genial porque ahora ya podemos meter 4 dimensiones o 5 dimensiones, ¿sí? Y agregarle dimensiones nuevas, aquí ya tengo la cuarta dimensión y la quinta dimensión y eso. De hecho, en la pose humana que acabamos de ver, llegamos aquí como hasta la dimensión 61. No hay ningún problema, tengo un vector que es ahí, esa cosilla. Y de hecho eso se parece mucho ya a los vectores de informática, que nada más es ahí, ponemos aquí el 2, 3, menos 1, 5, 10, no sé, ahí hasta 200 y esto es un vector que tiene, yo qué sé, 60 dimensiones. Sí, entonces no hay ningún problema en pensar en 60 dimensiones cuando uno lo ve así. Aquí de nuestro tope es 3. Llegamos hasta 3 dimensiones porque después ya no sé dónde está la cuarta que es ortogonal a estas 3 geométricamente hablando. Pero si lo vemos así, de nada más la subimos. Por ahí está la cuarta coordenada ortogonal a esas, no importa. Y ya está. Entonces aquí puedo expresar el vector. Ahora, si yo puedo hacer eso, yo puedo decir por qué tengo que separar estas componentes aquí en esta representación, porque tengo que separarlas de uno en uno. Y cuando yo relajo esa restricción, que es un poco arbitraria, sí, ¿por qué tengo que empezar en 1? Yo puedo empezar en 0 si me da la gana. Entonces ya digo, la coordenada 0 y la coordenada 1/2 y la coordenada 1 y así, nada más, los empiezo a poner. Y en algún momento puedo empezar a acercarlas hasta que hago esto un continuum, ¿sí? Donde prácticamente este i se convirtió ahí en una, no sé, digámosle t, por ponerle algún nombre. Y cada valor de esta función en t es, por decirlo así, la coordenada de una dimensión que tiene un número real asociado. Entonces, por decirlo así, nos pasamos a un espacio de infinitas dimensiones, viéndolo desde esta perspectiva. ¿Sí? Y las dos en realidad son formas válidas de llegar de por qué las funciones son vectores. ¿Sí? De nuevo, uno es axiomático. Son vectores porque yo puedo sumar funciones y puedo escalarlas. Y por lo tanto, ya con eso ya satisfago todas las condiciones que necesito para espacios lineales.
Y la otra es, no, puedo ver los vectores simplemente como un caso particular de funciones de variable discreta, pero porque mi variable tiene que ser discreta, yo la puedo pasar a continuo. Y ya está. Si tenemos ese paso, es una grada grande de subir, yo sé, conceptualmente, pero yo creo que con las dos versiones ustedes se pueden hacer amigos de la que más les guste. Las dos son útiles para ver a las funciones como vectores. Este es muy útil para imaginarse que en realidad una función, vamos a ver, así como estos tres valores representan este punto en el espacio 3D, o estos 5 valores van a representar un punto en un espacio 5D, entonces yo puedo imaginarme que esta figurita que tengo aquí es un punto en un espacio de infinitas dimensiones. ¿Sí se lo imaginan? O sea, porque tengo todas estas coordenadas y todas esas son las coordenadas de un punto en un espacio de infinitas dimensiones. Esto está infinitamente denso cuando es continuo. Pero entonces ese concepto nos ayuda para entender un poco qué es ángulo. O sea, que si yo tengo esa función y otra función aquí, que ahorita vamos a hacer ejemplos de eso. Si yo tengo estas dos funciones, cuando yo les digo, bueno, ¿cuál ángulo hay entre esas dos funciones? Entonces, de ahí, esta función en ese espacio de infinitas dimensiones, de las cuales voy a dibujar solo 3, puede ser esta, ¿sí? Donde estos 3 ejes que vemos aquí en realidad son infinitos. Bueno, no puedo dibujar infinitos ejes. Entonces aquí tengo este valor y G va a quedar como por aquí. Digamos, entonces yo puedo decir si esos dos vectores tienen un ángulo aquí. Y todos esos son conceptos que vienen de esta interpretación. Bueno, axiomáticamente puedo aceptarlo porque, ok, si estos dos están y tengo definido una norma, entonces, perdón, un producto interno, entonces con el producto interno puedo definir que es un ángulo, pero más por analogía, como uno lo hace en estos espacios geométricos. Pero en realidad todo calza bonito con estos, con esta forma de ver lo que es más geométrica. Entonces empecemos por eso. Ok, si ya voy a necesitar una forma de definir producto interno de funciones. Recuerdan que el producto interno que hemos visto hasta ahora es el de vectores. Cuando yo tenía el producto interno de vectores, eso lo definimos. Bueno, un caso particular de producto interno de vectores es el producto punto, que es hacer estas cosas así, o sea, multiplicar el x1 con el y sub 1, el x2, el y sub 2 y sumar todos los productos punto a punto. De hecho, si nosotros ya aceptamos que las coordenadas de cada vector sean números complejos, esta definición no alcanza y hay que meterle aquí un conjugado. Sí, esa es la definición de producto interno de vectores con coordenadas complejas. Vean que nosotros en física usamos coordenadas reales, pero de hecho sé que hay problemas en física donde no alcanzan las coordenadas reales y usan coordenadas complejas. Entonces, nada más tenemos que meterle este conjugado aquí. ¿Para qué o por qué? Simplemente porque si recuerdan, bueno, ahorita vamos a ver, de hecho, las propiedades que tiene que tener un producto interno es que cuando yo haga el producto interno de un punto con sí mismo, esto tiene que darme un número real. Y si estas cuestiones tienen, o sea, pueden ser complejos, entonces si yo defino esto, ¿qué va a pasar ahí? Cada componente, esto va a ser igual a x1, digamos, que ya es el número complejo, conjugado por x1, más x2 conjugado por x2, más bla, 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 hasta llegar a xn conjugado con xn. Sí, si lo definimos así, para cuando hacemos el producto interno consigo mismo, x con x. Entonces, si le ponemos este conjugado aquí, nos da esto. Y nosotros sabemos que esto es igual a la magnitud de x1 al cuadrado, ¿verdad? Más magnitud de x2 al cuadrado, más bla, 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 más magnitud de xn al cuadrado. Bueno, tiene que... para entender el orden en el que va esto. Lo que quiere decir que el meterle el conjugado complejo aquí a la primera historia, lo que va a hacer es que cuando hago el producto de x con x, me van a quedar solo valores absolutos. Y por lo tanto, el resultado al final va a ser real. ¿Sí?
Y eso también tengo que hacerles la enorme advertencia. Esto que nosotros estamos usando aquí es típico en ingeniería, que conjugamos el primer elemento. En realidad, en muchos libros de matemática particularmente lo definen distinto. Definen que el producto interno de x por y es igual a x transpuesto por y conjugado. Si deriváramos absolutamente toda la matemática a partir de este punto con esa otra convención, todo funciona parecido, no igual, pero parecido. Pero en ingeniería para algunas ya cosas que tienen más como concepción física, como el teorema de Parseval, que tiene que ver con energía y potencia y todo eso, hay ciertos resultados como que nos da más sentido que el otro es consistente matemáticamente, pero no tanto físicamente. Entonces, bueno, en ingeniería casi siempre en libros asociados con ingeniería van a encontrar esta definición. Si estudiando ustedes se encuentran con sitios web o libros de matemática, puede ser que encuentren que el que está conjugado es el segundo. Pero de nuevo, nada más tienen que tener la mente abierta de que existen las dos convenciones, las dos son equivalentes, pero hay que tener cuidado con cuál convención se está moviendo uno. De nuevo, vamos a usar aquí la usual en ingeniería. Entonces, ok, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? Tenemos que demostrar... Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, el conjugado de un vector es conjugar todos los elementos que conforman ese vector. Exacto. Ok. Sí, lo definimos así. Conjugar un vector es conjugar cada una de sus componentes. Un producto interno de dos cosas tiene que cumplir varias propiedades. Vamos a ir una por una. Primero es un operador binario. O sea, él va a tomar dos cosas, dos elementos del espacio vectorial. Entonces va a tomar dos elementos del espacio vectorial y nos va a mapear esos elementos al cuerpo sobre el cual están definidos los vectores. O sea, si X y Y pueden ser complejas, entonces bueno, nos va a mapear en general eso al número de los complejos, y si no, lo va a mapear al número de los reales, si estuviera mapeado en los reales. Pero entonces, bueno, vamos al la primera propiedad que tiene que cumplir, el primer axioma que tiene que cumplir todo producto interno. Para todo X de T, o sea, una función que sea miembro de ese espacio vectorial, el producto interno es casi que lo que acabamos de ver. El producto interno de X por X siempre tiene que ser mayor que 0. Vean que estoy usando aquí un mayor que 0. Esto implica que el producto de X con X tiene que ser real. ¿Por qué? Porque acuérdense que los números complejos no son ordenados. Entonces, aunque mi X esté definida en los complejos, al decir yo que esta cosa tiene que ser positivo, estoy implícitamente diciendo que este producto tiene que darme algo real, o por lo menos algo de un conjunto ordenado, de un cuerpo ordenado. Si estoy en los complejos, la parte ordenada va a tener que ser ahí real, digamos. Entonces, bien, vamos a probar cómo sería eso, y es prácticamente la idea que les acabo de decir ahí arriba para los vectores que son discretos. Si yo tengo la integral desde A hasta B de X conjugado de T por Y de T, por X de T, perdón, porque estoy haciendo lo X por X, ¿verdad? Esto es lo mismo que la integral de AB por el valor absoluto de X de T. De T. Sí, y ya esto es un número real. Ok, si integro una función que es bueno, esto es de hecho al cuadrado. Si integro una función que es siempre positiva, ¿qué va a pasar? Alguien preguntó algo, perdón. Yo fui el que dije, pero era eso que decía era al cuadrado. Sí, es al cuadrado. Definitivamente. Lo dejé botado al post. En todo caso, bueno, aquí lo importante es eso. Supongo que todos ven que si tengo algo que de por sí aquí con el valor absoluto me lo hizo real positivo y además lo elevo al cuadrado. O sea, no hay ninguna oportunidad que esta cosa se haga negativa. Entonces, al integrar una cosa que es siempre positiva, el área bajo la curva de esa cosa, digamos que esto es A y esto es B, y esto siempre va a ser mayor que 0. ¿En qué caso sería 0? Cuando toda la función vale 0. Cuando toda la función vale 0, exactamente. Que es, de hecho, el segundo axioma, ¿sí? Que dice que si ese producto es un producto interno,
Entonces, para cualquier función que tomemos del espacio vectorial, el producto de x de t por x de t es igual a 0 si y solo si x de t es igual a 0. ¿Sí? No voy a entrar en el detalle matemático, es divertido, pero o sea, hay como que hacer una correlación para asegurar que esto de verdad es cierto, pero prefiero dejarlo aquí con ustedes con la intuición. Sí, la única forma de que yo haga que esta área de aquí sea 0, si nunca la puedo hacer positiva, es que toda la función sea 0. ¿Sí se entiende intuitivamente por qué? La simetría o con mutatividad conjugada se llama esto. Eso lo que dice es que para todo x, y miembros del espacio vectorial, el producto interno de x con y tiene que ser igual al producto de y por x, pero conjugado. ¿Sí? Vean que de las dos anteriores sale algo, bueno, particularmente de la primera anterior es algo vacilón, de que si yo hago el producto interno de la función consigo misma, eso me da algo real. Es un axioma, digamos, implícito en el primero. Pero en general, si yo ya hago el producto interno de cualquier cosa, me va a dar, no sé, si x de t es una función, t es real a c, o sea, x es una función de r a c, digamos, por ejemplo. Entonces, estos productos internos, de hecho, casi siempre nos van a dar cosas complejas. Y ahí, de hecho, estamos hablando, por ejemplo, del dominio de la frecuencia en Fourier. Es un caso parecido, donde el R va a ser nuestro omega, nuestra frecuencia, y C va a ser el valor que está asociado a esa frecuencia. Ok. Pero también, bueno, en el tiempo casi siempre vamos a usar X de R a R. ¿Sí? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre vamos a usar de R a R. Nuestra variable dependiente por el momento la vamos a mantener de que es R. También podemos hacer esta variable compleja, pero ahí se empieza a embarrar un poco la cancha. Bueno, ni tanto, en realidad todo se aplica igual. Es cuestión de definir las cosas con estos axiomas, o sea, probando que todos estos axiomas se cumplan en el dominio de definición. De ahora en adelante, para el resto del curso, este T es real, ¿sí? T vamos a asumir lo que es real. Para simplificarnos un poco la existencia. Ok, bueno, pero entonces, ¿cómo demostramos Pero eso? las funciones Sí, señor. son complejas, ¿no? ¿Perdón? Las funciones sí son complejas. El valor que ellas asumen sí es complejo, Ok. pero la variable independiente es real para todo lo que sigue. De hecho, vean que es bonito cuando lo hacemos así, porque de repente sí podemos graficar esas funciones. ¿Cómo? Este es mi eje de tiempo, y para cada valor de tiempo tengo el plano complejo. Entonces, para cada valor de tiempo va a tener un valor real y un valor imaginario. ¿Sí? Entonces, las funciones en el tiempo complejas es bonito porque los puedo ver como curvas aquí en el espacio. ¿Sí me explico? O sea, que hayan flechillas aquí con fase y magnitud y esas cosas. Entonces, pero ya sí las puedo graficar. Es mejor ahí hacerlo con un ploteador en computadora para que uno le pueda dar vuelta y se lo pueda imaginar más bonito. Pero sí se puede. De hecho, en teoría electromagnética, los de electrónica van a tener que pelearse mucho con eso. Bien, bueno, entonces, ¿cómo demostramos eso? Es muy fácil, a punta de la definición. La definición me dice que x de t por y de t es igual a la integral de a b de x conjugado por y conjugado, por y sin conjugar de t. ¿Ok? Yo puedo... Vamos a ver, la suma de los conjugados es lo mismo que los conjugados de la suma. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un doble truco. Voy a conjugar el integrando. Se va a conjugar todo esto. X de t, y de t y de t. dt en realidad es solo real, pero no importa, voy a conjugarlo aquí. ¿Ok? Esta es la primera versión que voy a conjugar. Pero este está sin conjugar, entonces lo voy a conjugar otra vez. ¿Sí?
Uno está dentro de la integral, pero la integral es una suma. Recuerden que si yo sumo conjugados, es lo mismo que sumar los números a conjugar y conjugarlo después. Entonces aquí estoy usando ese truco, que los estoy conjugando adentro y después los desconjugo afuera conjugándolos otra vez. Ok, entonces, ¿qué es el conjugado de un producto? Es el producto de los conjugados, ¿no? Entonces aquí sería el X conjugado, el Y conjugado, el dt, da igual, ¿sí? Y el producto es conmutativo. Si vemos esto que está aquí adentro, es exactamente la definición de producto interno, pero de Y por X. ¿Sí? Entonces de ahí ya lo demostramos. Que si le damos, si le damos la vuelta al producto, va a tener que conjugar. Eso es inusual. Hasta ahora ustedes han visto pocas propiedades, pocas operaciones que son así. Que es más o menos conmutativa, solo más o menos. Hay que conjugarlo. Si le doy vuelta y hay que conjugarlo. De hecho, vamos a necesitar eso en varias oportunidades. Ok, ¿por quién voy? Al punto 4. La sesquilinealidad establece lo siguiente. Son dos caras de una moneda. Perdón, profe, ¿qué es lo que dice el punto 4? Sesquilinealidad. Ok. Me estoy escribiendo fatal. Voy a pedirle ayuda a esto entonces. Se escribe más bonito que yo. Ok. Entonces, de nuevo, son dos caras. Igual para todo X de t y Y de t en el espacio vectorial. Las dos caras son el producto de X de t con Y de t más Z de t. Va a ser igual al producto de X con Y más el producto de X con Z. Sí, es más o menos lo que siempre tenemos ahí como linealidad, o una de las propiedades de linealidad. Y la otra propiedad, déjenme ver porque no la encuentro. Ah, sí, de hecho es que es la primera, pero bueno, la apunté mal, pero no importa. X de t por la segunda función escalada va a ser igual a por X de t, Y de t. Sí, o sea, si yo escalo la segunda, eso es importante en la definición de esta escalinidad, y de nuevo, eso viene de que nosotros estamos conjugando la primera en la definición. O sea, volvamos aquí arriba. Nosotros estamos metiendo esto aquí en la primera función. O sea, la primera función es la que yo conjugo, ¿sí? Esta es la que va conjugada. Como les digo, en matemática a veces usan la segunda. Entonces, si está definido de esa otra forma, ustedes van a encontrar la sesquilinealidad distinta. Van a encontrarlo que el que se escala es la primera. Pero por ahora, bueno, según nuestra convención, esta es la forma correcta de definir la sesquilinealidad. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Bastante fácil en realidad. Empecemos por la segunda. Profe, porque hubiera estado malo que lo hubiera hecho al revés. O sea, que hubiera puesto más bien. De hecho, es uno de los ejercicios que vienen. Tenemos que demostrar que si escalo la segunda, sale. De hecho, lo que no me acuerdo es si sale conjugado o no. Ahorita lo demostramos. Yo creo que sí sale igual. Pero la convención es esa, de que tiene que escalar el otro y después demostrarlo, pero hay que usar varias propiedades de estas para demostrarlo. Ok, bueno, vamos a ver aquí. X de t por a y de t es lo mismo que integrar de a a b, la primera conjugada, la segunda escalada, sin conjugar. Voy a meter entre paréntesis para dejarlo clarito de que esa es la segunda de t. Bueno, sabemos que en integrales, si yo multiplico la integral por una constante, la puedo sacar. De hecho, esto está muy feo porque este a es distinto de este a. Voy a usar aquí un alfa solo para que me quede distinto, ¿sí? Sabes que este a ya no era el a que estaba ahí, entonces prefiero montarlo así con alfa para que no se me confunda con eso. Ok, entonces tenemos alfa, este va a ser alfa. Entonces aquí podemos sacar al alfa. Vamos de A a B.
de x de t, y de t, de t. ¿Y esto qué es? Es exactamente la definición de producto interno, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, ahí acabamos de demostrar que esta parte de la cisquilinearidad se cumple. Vaya, digámosle a esto B, digámosle a esto A. Entonces, para B es esto. Y para A es igual. Producto de x de t, y de t, más z de t, será igual. Integral de A a B de x de t conjugado por y de t más z de t. Y esto lo podemos partir en dos integrales. Pues sería este por este más este por este. Bueno, hagámoslo en todos los pasos completos. Ok, esta cosa puedo partirlo en dos integrales. Esto que tenemos aquí es el producto interno de x con y. Y esto que tenemos aquí es el producto de x con z. Y entonces llegamos a lo que queríamos demostrar. Esto es que esta cosa que está aquí es igual al producto de x con y más el producto de x con z. Ok, preguntas hasta aquí. Con eso lo que acabamos de demostrar es que la definición de producto interno, con esta ecuación que está aquí, satisface todo lo que tiene que satisfacer un producto interno. ¿Sí? Así como lo satisfacía el producto punto para los vectores. ¿Sí? Entonces, con eso ya nos podemos mover con funciones y esa definición de producto para funciones. Si han estado usando las cosillas que yo les hubo escrito, bueno, con mi letra no sé si vale la pena, pero... Sí, yo sí las he estado usando. Ok. Ok, bueno, nos pasamos al siguiente problema, es ¿cómo definimos con lo anterior norma para funciones? O sea, que sería como ¿qué tamaño tiene una función? Así en el sentido que uno decía ¿qué tamaño tiene un vector? ¿Sí? Y un concepto de distancia entre dos funciones. Cuando puedo decir yo que dos funciones están cerca o están largo. Y simplemente usamos las definiciones a como las teníamos. ¿Sí? O sea, nosotros decíamos, ok, la norma de x de t, es como decir la magnitud de x de t, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de producto interno de x de t con x de t. O sea, x multiplicada por sí mismo. Vean que acabamos de decirlo. Este producto interno tiene que darnos mayor de 0, siempre, mayor o igual que 0. Entonces puedo sacar la raíz cuadrada sin problema y la norma me va a quedar positiva o 0. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser 0? Solo cuando x es 0. O sea, la única función que tiene tamaño 0, digamos así, que tiene norma 0, es 0. Es una función que de a a b, como hemos definido esta cosa, de a a b, es 0. ¿Sí? Aunque no nos importa lo que esté pasando después de b o antes de a. Yo puedo definir que mis funciones van a estar de menos infinito a más infinito. Lo puedo hacer. Pero en general vamos a decir, ok, que empiezan A y que terminen en B. Y vamos a establecer todo el marco en ese rango, ¿verdad? De hecho, sobre este rango en el que define uno las cosas, hubo una pregunta de examen, no me acuerdo si fue el semestre pasado o el antepasado. Bien, entonces, ¿quién es eso? Eso sería la raíz cuadrada de la integral de AB de x conjugado de t por x de t. Sí, ahí nada más metiendo esa definición. Esto es lo mismo que raíz cuadrada de a b de magnitud de x de t al cuadrado de t. ¿Qué se les parece eso? Norma. Estamos definiendo la norma. ¿No se acuerdan? Los voy a devolver hacia A. ¿Qué es? No, estoy seguro que tienen que saber qué es. RMS. El valor RMS, exactamente. Sí, excepto por un factorcillo ahí que tiene que ver con el tiempo, el 1 entre B menos A. De hecho, lo voy a quitar aquí para que después no quede que esa es la norma. O sea, solo le hace falta ese factor, que es un factor constante prácticamente. Ya tendríamos el valor RMS, y eso es interesante. O sea, vean que la norma de la función está asociada con ese valor que nosotros
siempre hemos usado como para caracterizar cuánta potencia tiene implícitamente ahí una función, digámoslo así. Pero más o menos potencia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Que está asociado a un concepto físico, digámoslo así. La distancia, ¿cómo la definíamos? Si tengo la distancia entre una función x y una función y, ¿cómo lo estábamos definiendo? Sí, la distancia era la norma de la resta de las dos funciones. Entonces eso quiere decir que va a ser la raíz cuadrada de la integral de a b del valor absoluto de x de t menos y de t al cuadrado de t. Ok, bueno, entonces tenemos aquí la distancia definida de esta forma. Vean que vamos a ver, no es... Si vemos aquí este valor absoluto de y menos... Eso voy a copiarles aquí una figurilla. Si aquí, digamos, tenemos de A a B, tenemos una función aquí x y otra función y, la diferencia entre estas dos funciones podemos imaginarla como esta área que está entre estas dos cosas, ¿sí? Esta área está relacionada, voy a hacerlo así con ese garabato de que está relacionado con el x de t menos y de t. Veámoslo siempre como algo positivo. Esta cosa siempre va a ser positiva, porque le estamos poniendo el valor absoluto. Entonces, si a estas cosas, si a cada uno de estos diferencias que hay nivel a nivel lo elevamos al cuadrado, sumamos todas esas áreas de eso al cuadrado y después le sacamos la raíz cuadrada, eso va a estar asociado a la distancia. Quiere decir que cuando las dos funciones son idénticas tenemos distancia 0, y mientras más grande sea esta diferencia de estas áreas, pues vamos a tener una mayor distancia. Entonces ahora sí, entramos a uno de los conceptos más importantes que tiene que ver con la ortogonalidad de funciones. Recuerdan que la vez pasada empezamos cuando estábamos analizando o interpretando el producto punto, habíamos llegado a que cuando yo tengo dos vectores ortogonales, este y este, ¿sí? Cuando yo hago la proyección de un vector sobre el otro, yo no tengo nada, cuando son ortogonales, ¿ok? Ese concepto lo vamos a extender a funciones, donde tenemos que definir el ángulo. Y está definido así, sacado de la manga de esta forma, pero en realidad no está tan sacado de la manga. Veámoslo con vectores otra vez. Si yo tengo dos vectores, vamos a hacer aquí un circulito. Espérense. Ok, ahora necesito dos vectores. Ok, veamos ahí dos vectores. De hecho voy a hacer esto un poquillo más para allá. Ok, si este círculo es de radio 1, ¿quién dijimos que es esa proyección ahí, la que acabo de pintar aquí? Esta distancia de aquí a aquí, ¿quién dijimos que es? Ups, sí, bueno, voy a pintarlo así, mientras deshago esto. Sí, llamémosle a este vector A y a este vector B. Entonces, ¿quién es esta cosa que está aquí? Ya, llamémosle a esa cosilla, no sé, C. Sea que es igual con lo que vimos la vez pasada. Asumiendo que este radio es 1, ¿verdad? Ok, ¿quién es C? ¿Alguien que me diga quién es C? Producto punto, algo así. Exactamente. El producto punto de AB. Y eso lo podemos decir porque la vez pasada habíamos dicho que tengo que dividir aquí por la norma de B, ¿verdad? Para saber quién es esa proyección. Pero en este caso, la norma de B es 1. Si esta cosa es 1. Entonces, por eso no la necesito. Bien, entonces, este pedacito de C es eso. Si nosotros vemos esto como triángulo rectángulo y sabemos que esta cosa tiene tamaño 1, esta cosa tiene tamaño 1, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a ese ángulo? Alfa, llamémosle, bueno, llamémoslo como se llaman siempre los ángulos, zeta. ¿Ok? ¿Cómo podemos asociar C con zeta? Tengo aquí un triángulo de esos. Tengo eso ahí. Tengo esto aquí.
Bueno, en realidad el que estaba aquí era el rojo, pero no importa. Esto es cita y yo conozco esta distancia y le estoy llamando C. Y esta cosa tiene magnitud 1. ¿Qué relación hay entre el ángulo y C? El coseno del ángulo es igual a C. Exactamente, el coseno del ángulo es igual a C. ¿Se acuerdan? El coseno se definía como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ya tenemos esto así. ¿Y quién dijimos que es C? C dijimos que es el producto interno de A con B, pero de magnitud 1, ambos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es decir, lo que me va a interesar para el ángulo de por sí son las direcciones. Si A es más grande o más chiquitillo, no importa, solo me interesa haber normalizado eso. Entonces voy a decir que el coseno del ángulo es el producto interno de A normado entre B normado. ¿Sí? Pero por sesquilinealidad yo sé que yo voy a poder sacar esta constante. No hemos demostrado que si está en la segunda parte también lo va a poder sacar, pero bueno, sí lo vamos a poder hacer después. En un rato lo demuestro. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a producto interno de A por B, sacando las dos constantes, que serían norma de A por norma de B. ¿Sí? Entonces por eso el coseno del ángulo es esto. Y lo vamos a aplicar exactamente igual a funciones. Entonces vean que la forma de coseno y para funciones y para vectores es exactamente la misma. Solo que ahora voy a usar las otras definiciones de producto interno. Pero eso me va a permitir calcular ángulos entre funciones. Entonces en este ejercicio, que se los dejo a ustedes porque es muy fácil, vamos a calcular cuál es el ángulo entre un seno y un seno desfasado. ¿Sí? O sea, un seno aquí y un seno desfasado por un alfa ahí. Entonces empezamos aquí con el seno desfasado. Y esta cosa ahí es el alfa. Entonces, bueno, ustedes van a calcular cuál es el ángulo entre esas dos funciones, pero desde esta perspectiva vectorial. O sea, imaginándonos el seno en el intervalo de 0 a 2pi como un vector en infinitas dimensiones, que esta cosa en ese espacio de infinitas dimensiones es un punto, es un vector. ¿Sí? Un vector, y ese es el seno. Y vamos a tener otro seno que va a ser igual, en infinitas dimensiones tengo otro seno que va a ser el seno bueno, aquí estaba con cita, pero no importa, lo voy a poner T igual. C más alfa. Ah, mira, bueno, si era más alfa, entonces tengo que hacerlo en la otra dirección, pero no importa. El punto es que en ese espacio de infinitas dimensiones, o sea, estos son dimensiones infinitas, esos dos vectores tienen un ángulo. Y ese ángulo es el que quiero saber cuál es. ¿Sí? Llamémosle a ese ángulo alfa. De hecho, no sé por qué aquí, porque estoy usando cita aquí, muy raro. No importa. A esto llamémosle ángulo alfa. Entonces, a ese alfa me refiero, no me refiero a la fase que ustedes conocen de circuitos. ¿Sí? De hecho, bueno, uno va a llegar curiosamente a que el ángulo entre el seno y el seno de cita más alfa en ese espacio con estas definiciones es alfa. ¿Ok? Pero eso hay que demostrarlo ahí haciendo el producto interno. Voy a hacer el ejercicio que sigue. Este se los dejo a ustedes porque es más fácil que el otro, así como para práctica. Pero aquí vamos a hacer el mismo trabajo. De hecho voy a hacerlo, tampoco voy a hacer este, voy a hacer el que sigue porque el que sigue es la generalización de este. O sea, tengo una función f de t que es aquí una cosa cuadrada y tengo una función aquí coseno que está ahí suavizado. Y quiero ver cuál es el ángulo entre estos dos. Porque uno podría pensar, bueno, y si el otro, el seno desfasado, tenía alfa, entonces aquí no parece haber ningún desfase. Y yo podría decir que el ángulo entre estas dos funciones es 0. Pero no es así. Pero entonces vamos a hacerlo genérico en el siguiente ejercicio. O sea, estos dos también se los dejo de tarea, voy a apuntar aquí. Y voy a hacer el otro caso, que es como un caso mucho más genérico, y de ese pueden deducir ustedes estos dos. Y vamos a hacer ahora el mismo caso que teníamos ahí, pero genérico, en el sentido de que tengo esta función aquí, f de t, que es 1 entre 0 y 1, y después 0 de 1 a 2. Y nuestro rango de definición es precisamente de 0 a 2. Ese es nuestro universo, solo existe ahí. Pero vean que es un universo que aún así tiene infinitas dimensiones, viéndolo como con
la forma esa que acabamos de pensar de que cada valor de t en realidad es una componente de ese espacio de infinitas dimensiones. Ok, y por otro lado tengo al seno de pi por t menos alfa. Ok, donde entonces eso es un seno que yo con el alfa lo puedo desplazar. ¿Sí? Entonces si mi alfa fuera 0, yo tengo aquí y el seno que me quedaría así como en fase con este, ¿cierto? Con alfa 0 me quedaría aquí. ¿Sí? Y yo puedo mover el alfa y entonces el seno se va a correr. Pero entonces la pregunta es, en ese espacio de infinitas dimensiones, ¿qué ángulo hay entre f de t y el seno de pi por t menos alfa? Vean que me interesa mucho, ya esa pregunta es rara si no me han entendido. O sea, si yo les digo, ¿cuál es el ángulo entre esta función y esta función? Si no me han puesto atención, van a preguntar, ¿cuál ángulo? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo mido el ángulo entre dos funciones? O sea, ¿cómo mido el ángulo entre una parábola, digamos, y una línea recta? Ok, entonces el ángulo, cuando yo les digo este ángulo, es, imagínense que esa línea recta es un vector en un espacio de infinitas dimensiones que tiene ahí una dirección. Y la parábola también es una función de infinitas dimensiones que está en ese espacio, sí, que esa parábola es un punto en ese espacio de infinitas dimensiones que también podemos ver como otro vector. Entonces el ángulo entre esas dos funciones es el ángulo que conforman esos dos vectores, ¿sí? Parece sin gracia o complicada esa pregunta, pero es súper importante, porque si el ángulo entre las dos son 90 grados, quiere decir que están perpendiculares entre sí. Y quiere decir que son funciones geniales para usar en bases, porque una función no da absolutamente nada de información sobre la otra. ¿Ok? Bien, entonces este es el que voy a resolver ahora genéricamente, digámoslo así. ¿Todos entienden el problema? Lo que voy a querer a final de cuentas es ver, ok, cuál es el ángulo entre estas dos funciones en función de este alfa. ¿Sí? ¿Cómo se comporta ese desfase en ese espacio de infinitas dimensiones, o sea, ese ángulo entre los dos vectores en infinitas dimensiones, con respecto a este alfa? ¿Qué tan parecidos son? ¿Llegan a ser parecidos en algún desfase concreto o qué en general? Bueno, y ahorita vamos a ver que el resultado es interesante. Ok, dámosle un nombre a esta solo para no estar escribiendo mucho. Llamemos a esta G de t, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo entre G de t y eso? Bueno, vamos a verlo. ¿Cuál es el coseno del ángulo entre f de t y g de t? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y dijimos, ok, para hacer eso necesito hacer el producto interno de f de t con g de t y dividirlo entre la norma de f de t y la norma de g de t. ¿Está bien? Entonces, ok, entonces tenemos que calcular todas esas cosillas. Profe, perdón, ahí por definición es el coseno del producto interno de f de t, g de t, ¿verdad? Bueno, es que le falta como cerrarlo ahí, al inicio. No, Es que es un ángulo. Es un ángulo. Es el coseno del ángulo de f de t. Sí, esto es ángulo. Perdón, sí. No lo vi bien. Gracias. Sí, es que no me queda esto suficientemente horizontal. Qué difícil. Así ya. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo es la norma de f de t? Va a calcular la norma al cuadrado para no tener que andar arrastrando la raíz cuadrada. Sabemos que la norma al cuadrado de f de t es la integral de 0 a 2, en este caso, por valor absoluto de f de t cuadrado de t. Vemos que en este caso la función es o 1 o menos 1. Entonces elevarlo al cuadrado me da 1 siempre. Entonces en este caso muy particular me quedo que esto es la integral de 0 a 2 de dt. ¿Sí? Que sería igual a t evaluado de 0 a 2, que sería igual a 2. Y por otro lado la norma de g de t, el cuadrado, sería igual a la integral de 0 a 2 de magnitud del seno de pi por t menos alfa al cuadrado de t. Sí, aquí voy a usar
el valor absoluto del seno al cuadrado es lo mismo que el seno al cuadrado. Sí, esto es lo mismo que... Sí, esa cosa es lo mismo que la integral de 0 a 2, el seno al cuadrado, ahí usando identidades trigonométricas, 1 menos coseno de 2pi por t menos alfa. Sí, y ahí ya simplemente integramos. Esto sería igual a 1/2 de integral de 0 a 2 de t menos integral de 0 a 2 del coseno. Qué raro, aquí me falta 1/2. Si la identidad trigonométrica es 1/2 de 1 menos coseno de todo eso. Ok. Coseno de 2pi por t menos a. Mejor meto esto entre paréntesis para que se vea mejor. De t. Y esto es igual. Vamos a ver. Aquí a pura intuición para no hacer todo esto otra vez. ¿Cómo se ve el coseno de 2pi por t menos alfa? De 0 a 2 es lo que me interesa. ¿Cuántas veces, cuántos periodos tengo ahí en el intervalo de 0 a 2? 2 periodos. Exacto. Si tengo 2 periodos, se va a empezar en algún alfa, pero aún así no importa, van a ser 2 periodos completos. Bueno, no me quedo más o menos ahí. 2 periodos. Ok, y si yo calculo para 2 periodos completos la integral bajo la curva, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Entonces esta integral va a dar 0. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Porque esta área se cancela con esta. Bueno, todas las áreas positivas se van a cancelar con las áreas negativas. Van a ser exactamente la misma cantidad de áreas arriba que abajo si tengo exactamente 2 periodos. Ok, entonces solo me queda este pedacillo de aquí. Integral de 0 a 2 de dt. Esto sería igual a t evaluado de 0 a 2, lo que sería igual a 2, y 1/2 de 2 es 1. ¿Sí? Entonces esta cosa va a dar 1. Ok, entonces ya tengo las dos normas al cuadrado. Esta da 1 y esta da 2. Bueno, quiere decir que la norma va a ser raíz de 2 aquí, y aquí la norma sigue siendo 1. Me falta la pesadilla. Me falta hacer el producto de f de t con g de t. ¿Quién sería esa cosa? Me falta el producto de f de t con g de t. Esto sería igual a la integral de 0 a 2. Espérense para ver si estoy llamando las cosas como creo que las estoy llamando. F de t. Entonces f de t voy a dejarlo así puesto por ahora. Expresado por el momento como g de t. dt. Vean que aquí oficialmente va el conjugado, ¿verdad? Pero f de t en este caso que tenemos es real, ¿sí? Como f de t es real, entonces f de t conjugado es lo mismo que f de t. Ok, y aquí g de t, bueno, perdón, f de t es o 0, o 1 o menos 1. Entonces voy a expresar esto como la integral de 0 a 1, donde f de t es 1, de g de t, más la integral de 1 a 2 de menos g de t, donde este menos es por el menos del f, ¿verdad? Y bueno, y ahora sí, aquí viene un poco de carpintería nada más. Esto sería entonces la integral de 0 a 1 del seno de pi t menos alfa de t menos la integral de 1 a 2 de seno de pi t menos alfa de t. Ok. Profe, una pregunta, solo Señor. para quedar claro, digamos, pues para ver si puedo pintar, creo que queda más claro. Annotate. Ajá. Ok. En esta parte, lo que hizo fue sustituir los valores de g de t como 1 y menos 1, para luego De pasar f. al siguiente. F. Ah, sí, de f, sí. F es de la aquí a que aquí es 1 y de aquí de 1 a 2 es menos 1. Ok, entiendo. Sí, eso. Entonces nada más puse eso. Está bien, gracias. Sí,
Ok, voy a ver cómo lo pongo aquí. Sí. De hecho, si lo quieren ver, F conjugado de T es 1. Entonces, bueno, aquí resolvemos esta cosa, hacemos un cambio de variable ahí, como quieran. Voy a ahorrarme todo eso porque ya veo que me quedan 10 minutos y yo quería terminar esta clase, entonces esa parte ya es más mate, ¿qué es? Más cálculo superior, y ahí se los voy a poner como 2 puntitos. Esta integral es de variable real, ven que no tiene nada mágico. Entonces a eso vamos a llegar aquí a una increíble expresión, 4 entre pi por el coseno de pi alfa. Ok, entonces con esa historia y nada más necesitamos hacer el coseno del ángulo entre f de t y g de t. Va a ser igual a producto interno de f de t, g de t, que esa cosa es esto, 4 entre pi por el coseno de pi alfa, entre la norma de f de t. La norma de f de t habíamos dicho que era... La norma de f de t habíamos dicho que era... Norma al cuadrado es 2, entonces esa sería raíz de 2. ¿Sí? Entonces aquí entre raíz de 2 por la norma esta y la norma de g de t. Esa norma sería 1, ¿verdad? Porque habíamos llegado a que eso era... La norma al cuadrado era 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces llegamos a esta historia de aquí. Bueno, multiplicamos aquí por raíz de 2 para racionalizar. Entre raíz de 2, entonces me queda aquí 2, 4 entre 2, esa cosa voy a llegar a que es 2 raíz de 2 entre pi por el coseno de pi alfa. ¿Ok? Entonces vean que el ángulo entre estas dos funciones es eso. Ok, aquí estamos viendo cuál es el ángulo entre las dos funciones. Vean que el ángulo sería nada más el arcacoseno de esta cosa. O sea, es el arcacoseno de 2 por raíz de 2 entre pi por el coseno. O sea, es casi el arcacoseno de un coseno. Es casi pi por alfa. O sea, sí, es casi pi por alfa. Pero como tengo este factor ahí todo atravesado, entonces cambia. Entonces lo vacilón es que si alfa es 0, vamos a verlo en las funciones originales. ¿Qué pasa cuando alfa era 0? Cuando alfa es 0, yo tengo esta función pegada aquí. O sea, yo tengo el seno exactamente aquí. Que es como cuando están en fase. Cuando están lo más en fase posible esas dos funciones. Y el ángulo más chiquitillo que logro llegar yo cuando están así totalmente en fase es 25 grados. Estos son grados. Ese es el valor más chiquitillo. Después empiezo a subir el alfa. Y si llego, cuando estoy a 90 grados, esas dos funciones son ortogonales. Porque tengo que cuando las pongo aquí en un medio, el alfa es un medio. El alfa es un medio significa que estoy, voy a ponerlo aquí en rojo, que estoy aquí más bien. ¿Sí? Y ahí es, no sé, no sé si lo ven que están así como con un desfase de 90 grados. Y exactamente igual se ven en esa otra representación de que sí, esos dos vectores en infinitas dimensiones están a 90 grados, cuando estoy ahí con ese desfase en medio. Y después sigo avanzando, cuando estoy en contrafase yo nunca llego a estar a 180 grados las dos funciones, llego a 154 grados y después vuelvo a decaer. ¿Sí? Cuando estoy a 270 grados otra vez son ortogonales y después no llego a que el ángulo en ese espacio de muchas dimensiones se haga 0. ¿Sí se entendió la figurita esta? Este es el ángulo entre las dos funciones pensadas como vectores en infinitas dimensiones. Y esto es simplemente el desfase de las funciones en el eje aquí pseudotemporal, digámoslo así. Profe. Sí, señor. Entonces, viendo la gráfica, nos conviene que alfa sea o un medio o 3 medios. Si quisiéramos buscar funciones de una base, sí. Porque son ortogonales. O sea, no me daría nada de información, no hay nada de información común entre las dos. Si están a esas fases, en esta roja o en el otro desfase que sería cuando estamos aquí, vamos a pintarlo, cuando estamos así. Sí, totalmente a 180 grados de esa.
Pero las otras, cuando están alineadas, ni esta ni la que pasa por aquí abajo, esas sirven porque no, siempre hay un poquillo de información común entre las dos. ¿Sí? Gracias. Pura vida. Entonces vamos a 5 minutos para hacer por lo menos el esbozo de la primera, esta que está aquí. Entonces, de hecho, aquí vean que me están dando 4 funciones. Sí, me dicen, hay 4 funciones periódicas. El periodo es obviamente 2. El periodo común, absolutamente todas ellas, es 2. Sí, aquí tengo el periodo de estas 2, el periodo de estas menos, pero no importa, también tiene periodo 2. Entonces, porque lo que ando buscando aquí es, ok, ¿cuál será el rango? De hecho, aquí me lo están diciendo de una vez. El rango que usted va a trabajar es de -1 a 1. Entonces, vea este rango de aquí. Ok, entonces estoy viendo esas funciones y la pregunta que me hacen es, yo quiero hacer una base ortogonal. O sea, todas las funciones, todos los pares posibles de funciones en esa base tienen que ser ortogonales. Entonces me preguntan cuáles de estas debería seleccionar yo para que esa base sea ortogonal. Entonces volvemos ahí a la historia. Yo necesito que el ángulo entre las funciones sea 90 grados. ¿Cuál es el coseno de 90? Coseno. Ajá, 0. Sí, o sea, yo necesito mis funciones, si mis funciones son ortogonales, en ese sentido de que el ángulo que ellas forman en ese espacio de infinitas dimensiones es 90 grados, entonces el coseno de ellas debería ser 0. Nosotros dijimos que este coseno es producto interno de UI, en este caso por J. Estas son funciones, ¿no? Me estoy ahorrando el dt, pero bueno, y aquí seguiría la norma de UI, norma de UJ. Pero en realidad vean que si yo quiero que esto sea 0, estas cosas van a ser siempre mayores que 0. Entonces lo único que necesito probar es que el producto interno de ellas sea 0, ¿cierto? Tiene que ser 0. ¿Y esto qué es? La integral de a a b del UI de t. UJ de t. Está conjugada. Pero aquí tenemos todas reales, así es que este conjugado tampoco importa mucho. dt, eso va a tener que ser igual a 0. ¿Qué me dice eso? Que el área del producto de esas funciones tiene que hacerse 0. O sea, lo que hay arriba del eje real y lo que hay abajo del eje real tiene que ser idéntico en áreas. Entonces, con estas que son muy cuadraditas es relativamente fácil de verlo. Voy a buscar aquí los dibujitos que me interesan. Veamos 1 y 2. Voy a sobreponer aquí en anaranjado, voy a sobreponer aquí quién es U1. ¿Sí? 1 se ve así, en el intervalo que me interesa. Ok, ¿cómo se vería el producto? El producto lo voy a poner en verde. ¿Cómo se ve aquí el producto de U1 con U2 de T? Vean, en este lado tengo -1 por 1. -1 por 1 da -1, obviamente. Y aquí -1 por -1 da +1. Y aquí +1 por -1 me vuelve a dar -1. Aquí me da más. ¿Sí? O sea, ven que esto que estoy poniendo aquí en verde es el producto. Entonces esta función de aquí abajo vuelve a subir. Aquí igual más por menos me da menos. Aquí menos por menos me da más. Y aquí menos por más me da menos. ¿Sí? ¿Quién es el área bajo la curva? Y pues esta cosa, esta cosa, esta cosa. Esto que está aquí. Esto, esto y esto. Entonces abajo tenemos 4 pedacitos de esos y arriba tenemos 1, 2, 3, 4 igual también. ¿Sí? Entonces quiere decir que 1 y 2 son ortogonales. ¿Sí se entendió? O sea, solo tengo que verificar que esta cosa sea 0, que es el área bajo la curva del producto de las funciones. ¿Sí? Como ya me están tocando la campana,
voy a copiarles el dibujito de las tres que... Sí, entonces ven, este dibujito que tengo aquí es en bonito, esto que acabo de esbozar por ahí. Ok, bueno, aquí tenemos lo mismo, ustedes pueden verificar, el producto de 1 con un 3 les va a dar esto que está aquí, o sea, esta función en azul. Y igual, ahí vemos que para arriba del eje real tenemos el mismo número de área o la misma área que abajo del eje real. Entonces este se cancela con este se cancela con este. U1 con U4 nos queda este producto, igual este se cancela con este. U2 por U3, estos dos se cancelan con esto y estos dos se cancelan con este. Entonces igual, 0 da el área. U2 con U4, arriba 4, abajo 4, se cancelan igual. Y U3 con U4, estos dos se cancelan con ese. Entonces aquí las 4 funciones, exactamente las 4 funciones son ortogonales entre sí. Entonces la pregunta era, ¿cuáles funciones se encontrarán en una base ortogonal? Pues todas, las 4, ¿sí? Yo tengo que seleccionar de estas 4 las funciones de la base. Y entonces de ahí con esto, fantástico, yo puedo tomar las 4 como funciones ortogonales. Bien, la próxima clase empezamos con wavelets. Wavelets es una técnica muy interesante de análisis de funciones que es como un compromiso entre Fourier y las señales del tiempo. Esto que tenemos aquí es la base de wavelets de Haar. Y las wavelets de Haar se usan montones. Estas en particular, las wavelets de Haar, las está usando, no sé cuántos de ustedes tienen ya celulares que les detectan la cara de la gente cuando están haciendo una foto. Les pone un cuadrillo encima de la cara, no sé si lo han visto. Las wavelets de Haar son parte integral de eso. Lo que está pasando ahí abajo, está extrayendo de la imagen ciertas características en las que están usando las wavelets de Haar para representar pedazos de la imagen que de hecho van a terminar siendo la cara detectada si cumplen ciertos patrones. Pero bueno, analizamos esto la próxima. Esto fue un problema de examen, por cierto. Están como problema 3.9 del libro, porque ahí está, pero como en el 2005-2006, esto fue un típico problema de examen. Entonces, por aquí vamos a empezar, por si quieren verlo. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer aquí. Muy, muy, muy parecido, porque las wavelets de Haar son así rectangulares, pero bueno, están escaladas en el tiempo de forma interesante y tienen unas amplitudes de forma interesante. Que lo que me interesa casi que de este ejercicio es ver si esto que es de casi que mate general lo pueden interpretar. O sea, son escalamientos en el tiempo, desplazamientos y escalamientos de la función. Entonces, quiero ver que logren entender esos escalamientos y desplazamientos. Pero entonces, intenten ustedes hacerlo antes del viernes para que cuando yo llegue aquí ya entiendan esto, porque sé que para muchos es una pesadilla ver ese exponente por ahí, pero en realidad es fácil, es un factor de 2. Es encoger o amplificar encoger o ampliar la función en factores de 2. Entonces ahí lo vamos a ver, pero sí inténtenlo hacer para ver y qué está haciendo este factor de allá y estos is de desplazamientos, cómo les afectan. Los is y los j son números enteros. De hecho, aquí está que para ese examen solo había que considerar los casos 0, 1, 2 y 3. Pero me interesa mucho que lo vean. En realidad no es complicado. La parte esta de ortogonalidad es muy parecida a lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Pero lo que me interesa, o sea, el problema aquí es interpretar esa función que en realidad no es tan complicado. Bien, nos vemos entonces el viernes. Que tengan bonita tarde. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Adiós. Gracias.